A continuación tenemos la presencia del doctor Wilson Giovanni Merino Sánchez, que se encuentra ya, por favor, por acá. Aquí vamos a hacer una breve reseña histórica. Currículum del doctor Wilson Merino. Títulos académicos. Es abogado de los juzgados y tribunales de la República. Doctor en jurisprudencia, Universidad Católica de Cuenca. Magíster en Derecho Penal y Criminología. Maestría en Derechos Constitucionales y Justicia Constitucional. Especialista en Derecho Penal y Justicia Indígena. Especialista superior en Derechos Fundamentales y Justicia Constitucional. Diplomado en Derechos Fundamentales y Justicia Constitucional. Diplomado en Docencia Universitaria. Diplomado en Medicina Legal y Ciencias Forenses. Diplomado en Criminalística. Diplomado en Digitación Oral y Reforma Procesal Penal. Candidato a doctorado PhD en Derecho Constitucional. Los cargos desempeñados: catedrático de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho Constitucional de la Universidad de Colombia. Catedrático de Derecho Penal en la Universidad Tecnológica San Antonio de Machala. Catedrático de Criminología, Derecho Penal 1, Derecho Penal 2, Derecho Procesal Penal, Práctica Penal y Legislación Judicial de la Universidad Técnica de Machala. Catedrático extranjero invitado de posgrado en Derecho Penal y Derecho Constitucional en la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo de Perú. Fiscal de El Oro. Actualmente es juez de la Corte Nacional de Justicia en las salas de lo penal y laboral. Con ustedes tenemos acá al doctor Wilson Giovanni Merino Sánchez. Bueno, hasta que ello ocurra, un agradecimiento para la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía General del Estado, que ha tenido la amabilidad de invitarme para que comparta con ustedes acerca de la solución alternativa de conflictos en el Código Orgánico Integral Penal. Realmente hay que tener en claro algunas situaciones con respecto a esto, como por ejemplo de que si queremos lograr resultados diferentes, como dijo Albert Einstein, no podemos hacer siempre lo mismo. Y para entrar a considerar siquiera una posibilidad de solución anticipada de conflictos dentro de lo penal, yo recuerdo que cuando se discutía la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Penal del año 2000, es decir, en el año 2001, con la vacatio legis que hubo en esa ocasión, hablar de siquiera conciliación en materia penal era ya una locura, por decirlo menos. Se decía que todas las materias eran susceptibles de negociación, eran susceptibles de conciliación, excepto la materia penal. Es decir, ninguna cosa dentro de la negociación en materia penal era posible hacer por la naturaleza propia de los bienes jurídicos tutelados que allí se tratan. Más sin embargo, siempre he sostenido, no solamente desde la magistratura, sino también desde la cátedra, de que las abogadas y los abogados deben empezar a formarse bajo un nuevo paradigma. El paradigma de empezar a ser bomberos y no carboneros. El paradigma de empezar a tratar en verdad de solucionar conflictos y no de crearlos. De que no es mejor abogado aquel que mantiene abierta una litis por mucho tiempo, por muy ventajoso que eso lo resulte en cuanto a honorarios, sino que las personas realmente quieren solución a sus problemas. Pero es increíble ver cómo aún en el ámbito penal se sigue creyendo, o hay cierta resistencia más bien, a entrar en cuestiones negociadoras. De hecho, la mediación en el Ecuador, la conciliación en Ecuador, ha tenido grandes fracasos. Por ejemplo, la audiencia de conciliación, hablando del derecho civil, es una pérdida de tiempo. Se echó a perder la posibilidad de conciliación en las cuestiones civiles en el Ecuador.
porque se las convirtió en una situación de mero trámite, en donde a veces ni siquiera está el juez y únicamente los abogados le dicen al secretario o a la secretaria, póngalo de cajón. Y eso significa que no hubo ninguna conciliación y que por lo tanto el proceso tiene que continuar. Es decir, se ha llegado a deteriorar tanto la idea de conciliación en el país que se cree siempre que quien concilia lleva las de perder. Y no es así. Esa es una vieja cultura del derecho que definitivamente tiene que ser cambiada. La conciliación, la mediación, la negociación, las cuestiones contractuales que en Estados Unidos, por ejemplo, en la Fiscalía, tiene un poder tan grande de poder negociar con el procesado, con el imputado, llámenle como quieran dentro de los diferentes sistemas, sea el anglosajón, el common law o el continental. El fiscal tiene realmente un poder de negociación enorme, de tal manera que no es ajeno al país. El ejemplo de uno de los personajes del Ecuador que luego de ser árbitro intentó introducir sustancias estupefacientes a los Estados Unidos, y el fiscal tiene la capacidad de decirle que si se llega a hacer un juicio, puede ser hasta prisión perpetua en ese caso. Luego lo otro, en cuestiones de negociación, se establecen penas bastante diferentes. Es decir, no está bien en el país tener una idea deformada de lo que significa negociar dentro del derecho para llegar a la imposición de una pena. O inclusive, no solo a la imposición de una pena, sino a la prosecución de un proceso. Una de las cosas que es de aplaudir en el COIP y que está en el artículo 3 del mismo, es ya la implementación. Creo que no fue posible abrir la presentación. Oh, qué pena. No le lee, no es posible cambiar de máquina, no sé si en la mía lea. O sea, alguien tiene alguna otra laptop que a lo mejor coja la... Porque me gustaría dejarles algún material que realmente les puede servir de alguna cosa a los amigos de la Fiscalía. Pero si no se puede abrir, pues hablaremos únicamente de lo que hemos preparado y trataré de hacer llegar el material de alguna manera. Si no abre la memoria. O si se puede abrir en una computadora más bien de escritorio y copiarla en otra memoria, amigos queridos, se puede abrir en una computadora de escritorio, copiarla en otra memoria y podríamos proyectar. Decía que el COIP no es una reforma a lo que tenemos actualmente como Código de Procedimiento Penal. Tampoco es una adenda de delitos. No puede creerse una situación de esas. Definitivamente el COIP es un nuevo paradigma de administración de justicia en el país. Y yo no creo que únicamente resaltando las cosas que pueden mejorarse, que no son un producto terminado, pero que pueden mejorarse, únicamente resaltando los errores sea la mejor forma de socializar el Código Orgánico Integral Penal. En el artículo 3 decía, se imbrica dentro del COIP ya la posibilidad de que exista una interpretación analógica del derecho en materia procesal penal, porque hasta ahora nos han enseñado en las universidades, y nos repiten todos los días, que en derecho penal se encuentra prohibida la interpretación analógica o extensiva. Acá, en el artículo 3 del COIP, ustedes pueden leer de que ya se empieza a permitir la interpretación analógica ad bonam partem. Sigue prohibida la interpretación analógica ad manam partem. Pero aquello que beneficie al justiciable ya empieza a permitirse dentro del Código Orgánico Integral Penal. Otra cosa que es plausible dentro del Código Orgánico Integral Penal es la posibilidad que existe de tener en el artículo 5 los 21 principios existentes dentro de la administración de justicia en materia penal. Aquí están imbricados los principios constitucionales, también los convencionales, los de derechos humanos, los tratados internacionales de derechos humanos y aún aquellos por la cláusula abierta constitucional que aún teniendo una jerarquía inferior a la norma suprema, tenga, como dice Sea Egaña, tenga una mejor calidad de
alternativa para el justiciable. Entonces, dentro de todas estas situaciones, una novedad que el Código Orgánico Integral Penal trae es la posibilidad de la conciliación. Algunos autores en el Ecuador han dicho que inclusive no están muy de acuerdo con la posibilidad de que en un sistema acusatorio oral, acusatorio adversarial, exista la posibilidad de que haya una acusación, un acusador particular. Me refiero, por ejemplo, al criterio de Walter Guerrero Vivanco, que sostiene que no todas las veces el acusador particular pide justicia, sino que clama venganza. Y por lo tanto, que en un sistema acusatorio adversarial, lo que tiene que haber es la acusación del fiscal para que pueda cumplirse taxativamente lo establecido ahora en el artículo 251 del Código de Procedimiento Penal, que sin acusación fiscal no hay juicio. Pero eso, ser tan radicales en cuanto a eso, olvidaría la nueva tendencia del derecho penal. No nos olvidemos que ya el marqués de Bonesana, Beccaria, estableció de que el derecho penal es una especie de derecho sembrado sobre espinas y regado con sangre y lágrimas. A tal manera que cuando salíamos al exterior a estudiar derecho penal, las personas nos decían que estábamos casi locos por estudiar un derecho residual y que qué tipo de derecho era el que estudiábamos, que únicamente es un derecho del ius puniendi estatal. El remozamiento que ha tenido el derecho penal hace que ya no se hable de un derecho penal, sino de un derecho de garantías penales. Y el Ecuador se lo tomó en serio, tanto así que ha reformado incluso la calidad en la cual queda una persona después de una sentencia de tribunal de garantías penales, que sería el ratificar la inocencia, el confirmarla o el declarar recién allí su estado de culpabilidad, hecho por un juez, lógicamente. Ese remozamiento del derecho penal, entendido desde otra óptica, nos lleva a una situación. Digo que lo dicho, por ejemplo, por Walter Guerrero Vivanco, claro, nos puede llevar a un sistema acusatorio adversarial puro, pero nos hace olvidar de la nueva tendencia, digo yo, del derecho penal, que es la atención de la víctima. Estudio que von Hentig inicia de la víctima, y yo no prefiero hacer caso a las clasificaciones que se pueden hacer de víctima más culpable, menos culpable, tan culpable, porque en definitiva la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que víctima es víctima y siempre. Pero entonces, esa víctima establecida en el artículo 78 de la Constitución de la República del Ecuador, que tiene derecho, entre otras cosas, a conocer la verdad procesal, que tiene derecho, entre otras cosas, a no ser revictimizada, que tiene derecho a recibir también la reparación integral. Ojo con esta expresión, reparación integral, que por fin el COIP la trae también imbricada en su texto, y que hasta ahora los jueces ordinarios la tomábamos de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, pues solo allí se hablaba de reparación integral y no antes, y la teníamos que tomar prestada de allí para la definición de qué es reparación integral, hablando, por ejemplo, del hecho de que el bien jurídico tutelado quede exactamente igual a lo que estaba antes del ataque a ese bien jurídico. Pero eso no siempre es posible. Eso no siempre es posible. Entonces hay otras formas de reparación integral, como por ejemplo la compensación económica, como por ejemplo el ofrecimiento de públicas disculpas, como por ejemplo la garantía de no repetición del acto, como la investigación y la sanción de la conducta. Entonces miren ustedes que en un extremo del proceso penal tenemos al procesado, al justiciable, al investigado, como le llama ahora el COIP en la fase de investigación previa, y en el otro extremo tenemos a una víctima. No podemos negarnos a la negociación, porque entonces sería olvidarnos de que este proceso penal tiene estas dos aristas. Y que esto, victimario y víctima, son las dos caras de una misma moneda, como establece la victimología moderna y la criminología moderna. Es que si queremos entrar a hablar de conciliación en materia penal, tenemos que olvidarnos un poco
de que el ius puniendi estatal solamente es el dar una sanción a quien comete un delito. ¿Y por qué digo olvidarnos un poco de esto? Porque tomemos cualquier teoría de la pena que tomemos, sea las teorías absolutas de la pena, que indican que la pena existe per se y que per se justifica y que no persigue ningún fin ulterior y que se encuentra satisfecha en sí misma y que, como dice Hobbes, aunque no hubiese estado, la pena se justificaría. O si tomamos una de las teorías relativas, la de la prevención general, la de la prevención especial, o cualquiera de estas, la de Forbach, por ejemplo, la prevención específica o especial, no encontraríamos